Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a este foro de contraste y socialización de propuestas de candidaturas de discapacidad como principio de representación organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estos foros de contraste y socialización de propuestas de candidaturas de inclusión son un ejercicio en donde se presentan y contrastan las propuestas de las diferentes candidaturas. Es muy importante que se haga este tipo de ejercicios para dar a conocer las propuestas y también los personajes o las personalidades que estarán a cargo de dichas propuestas. Y además es muy importante también que ahora sí haya espacio para personas con discapacidad. Y bueno, estas propuestas tienen que ver con diferentes candidaturas a diputaciones que presentan los partidos políticos para el cumplimiento de las disposiciones, justo esto que les comentaba, ¿no? Estas disposiciones que ahora son ya una realidad, que mucho tiempo fue una esperanza y ahora está sucediendo, ¿no? Ahora se marca como una acción afirmativa, pero esperemos que pronto sea un lugar que nos ganemos porque son nuestros espacios. En este tema de la representación política también tenemos que estar las personas con discapacidad. Así que, bueno, sin más preámbulos, a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, agradecemos a quienes nos están mirando a través de las diferentes vías en sus pantallas, ya sea por redes sociales o por diferentes medios de comunicación que replican la señal. Y bueno, pues antes que otra cosa suceda, entremos en materia. Mi nombre es Valeria Guzmán Díaz, estaré moderando este foro y vamos a saludar a las candidaturas de discapacidad. Primeramente vamos a saludar a Joana Herrera Soltero, del PAN. Ella nace en Guadalajara, tiene discapacidad motora, a los 27 años comienza a trabajar en el Partido Acción Nacional como auxiliar y lo que ha vivido y ha visto en diferentes hospitales e instituciones le da el impulso para querer construir una comunidad incluyente con el principio de solidaridad y respeto al ser humano. Luego tenemos a Teresa de Jesús Corona Valadez del PT. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara, tiene formación en violencia familiar, seguridad institucional, de adaptación de personas privadas de la libertad, programación neurolingüística, e inteligencia emocional, bioética y ciencias forenses. Muy completo. Experiencia en empresas privadas y en educación y trabajadora social en el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno Federal en penales de máxima seguridad. Es secretaria nacional de afiliación en la agrupación política con causa social, donde se promueve la gratuidad del transporte público en Jalisco para garantizar el acceso equitativo al transporte público para los sectores vulnerables. Asimismo, es militante activo y actual candidata a diputada por el principio de representación proporcional por el Partido del Trabajo. Nuestra tercer candidata es Nora Mariana Ron Zúñiga, de Movimiento Ciudadano, de MC. Desde hace 19 años adquirió discapacidad visual, por lo que ha enfrentado todos los retos y barreras sociales, actitudinales y físicas que tienen que enfrentar las personas con discapacidad. Es doctorante por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en Ciencias Políticas 2023, maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Capacitaciones del Instituto Electoral, es maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Capacitaciones del Tribunal de Jalisco 2021, maestrante en Problemas de Aprendizaje y egresada de la licenciatura en Psicología del ITESO en 2015. Desde hace 15 años se ha desarrollado como activista social en pro de la defensa y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad y ha participado activamente desde asociaciones civiles como lo es Bastón Blanco e Igualdad con Equidad. Ha impulsado la agenda pública en el Poder Legislativo y el Ejecutivo vocal y en reglamentos municipales en materia de discapacidad. Nuestra cuarta candidata es Cecilia Márquez Alcadef, de Morena, diputada federal por Morena
en la 65 legislatura. Fungió como secretaria en la Comisión de Anticorrupción, de Transparencia y Autosuficiencia Agroalimentaria, así como en la Comisión de Salud, presidenta del Grupo Amistad de Corea del Sur y es directora editorial, es directora, estoy aquí tomando mis notas, voy a hacer una puntualización un poco informal en esta cuestión, no estoy leyendo, estoy escuchando y de pronto se escucha bajito, pero quiero aclararlo porque también es importante, no por justificar, sino por entender las diferentes formas que las personas con discapacidad visual tenemos de hacer esta labor. Continúo. Estamos con nuestra candidata Cecilia y ella es actualmente directora editorial, jefa de prensa, productora de cine, radio y televisión, periodista y artista plástico. Y la quinta candidata es Kermia Sagrario Chavarín Espinosa, del Partido de Futuro. Ella es originaria de Tzatlán, socióloga por la Universidad de Guadalajara y es especialista en inclusión y discapacidad, defensora de derechos humanos con una larga trayectoria, ha desempeñado diversos cargos en instituciones públicas, de 2015 a 2019 secretaria de Desarrollo Social y directora de Inclusión, y de 2019 a 2021 en el Ayuntamiento de Tzatlán. En 2021 fue candidata a la presidencia del municipio de donde es originaria por el Partido Futuro. Actualmente es asesora legislativa en la Diputación de Futuro. Y bueno, pues sin más preámbulos, les cuento cómo va a ser el formato de este foro. En este foro tendremos 4 etapas. La primera etapa, pues tendrán hasta 2 minutos para presentarse y dar un mensaje. La segunda etapa se les va a conceder hasta 3 minutos para hablar de su propuesta y plataforma política. En la tercera etapa tendrán hasta 4 minutos para contestar una pregunta específica. Y en la cuarta, pues ya tendrán la posibilidad de hacer este cierre para este foro, pues ya después de haberlas conocido completamente. Así que bueno, no digo más, vamos a presentar a la primera intervención. Vamos a comenzar con la primera intervención. Ella es Joana Herrera y le cedo la voz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este foro. La verdad es que estoy muy agradecida. Es la primera vez que hago este tipo de intervenciones. Estoy muy emocionada y muy contenta. Represento al Partido Acción Nacional del Grupo de Población con Discapacidad, muy orgullosa siempre. Nuevamente agradezco al ejercicio democrático que se nos ha invitado hoy. Tengo 29 años, tengo una discapacidad motora. Esto fue de nacimiento, fue una enfermedad de mielomeningocele. Desde mis 0 años de edad pues estoy en tratamientos, llevo alrededor de 15 cirugías, pero pues esto siempre me ha motivado a seguir adelante. También, orgullosamente lo digo, tengo una niña de 6 años, soy mamá soltera y ella es mi motor, la que siempre me ha impulsado a salir adelante. Y sin más que decir, también agradecer a mi familia, porque gracias a ella es porque también me ha impulsado a ser independiente y valerme por mí misma. También desde esta trinchera me gustaría aportar que en la sociedad jalisciense mi grupo sea escuchado, que sea respetado y que existan leyes en beneficio de nosotros en el Poder Legislativo. Hoy tengo un espacio aquí para alzar la voz por ellos, un espacio para construir un mejor Jalisco donde nos incluyamos, un espacio para crear una comunidad con igualdades y respeto. Desde pequeña siempre me han inculcado que soy valiosa y que puedo valerme por mí misma y que si yo confío en mí misma puedo lograr cualquier cosa. Entonces yo no tengo la menor duda de que algo pueda limitarme. Agradezco también a todas las personas que están aquí, para mí es un gusto conocerlas. Nunca había estado o platicado con alguna persona que tuviera alguna discapacidad diferente a la mía y también para mí es un orgullo conocer ese tipo de personas porque son diferentes vivencias y aprendizajes.
Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a darle el uso de la voz a la siguiente candidata. Vamos a pedirle por favor a Teresa de Jesús Huerta Valdés del PT que se presente con nosotras y con quienes nos están mirando y escuchando, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Teresa de Jesús Corona Valdés. Soy trabajadora social por parte de la Universidad de Guadalajara. Desde el año 2011 empecé yo con problemas en rodillas, en lumbar, en cervical, que posteriormente me llevó a obtener una pensión por parte de mi trabajo. Yo trabajaba en lo que eran las cárceles de máxima seguridad, por lo cual yo no podía estar 10, 15 minutos parada, 10, 15 minutos caminando, porque ya era muy cansado para mí. Tengo 3 hijas, las cuales pues ya están grandes, ya tienen su profesión, y he sido muy luchona, no me dejo vencer tan fácilmente. Son unos dolores muy fuertes los que nos dan a los que padecemos esta enfermedad, pero aquí estamos. Muy cierto es que la situación de una persona con sus condiciones físicas limitantes, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas encuentra dificultades para su participación e inclusión social, por lo cual es importante poner más énfasis en esta problemática que afecta también a una gran parte de la sociedad. Aquí yo sí quisiera que concientizara a las personas, a la sociedad, del problema tan grande que es, cómo segregan a estas personas que padecen este tipo de enfermedades, para que nos humanicemos y sintamos también el dolor que los aqueja, tanto a ellos como a sus familias, que son las personas que pues también sufren junto con ellos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a la siguiente candidata. Por favor, tiene el uso de la voz Nora Mariana Ron Zúñiga, de Movimiento Ciudadano, así que adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Valeria, y muchas gracias al Instituto Electoral por generar esos espacios de contraste. También quiero agradecer a la Asociación Bastón Blanco, porque definitivamente sin ellos creo que esos foros no fueran una realidad en la actualidad. Entonces, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana. Es importante reconocer que la discapacidad cada vez ha tomado más relevancia. ¿Y esto en qué? Encaminado a que las personas con discapacidad ya no queremos vivir en la asistencia. Las personas con discapacidad necesitamos empoderarnos. Bueno, un poquito sobre mí. Adquirí una discapacidad visual, como ya lo comentó Valeria, a los 15 años. Entonces empecé a toparme con muchas barreras porque me negaban la educación en la prepa, me negaban la educación en la universidad. Entonces es donde te vas dando cuenta todos los déficits y todas las barreras que existen, es increíble. Entonces poco a poco hemos empezado a picar piedra y es así como llego a esta gran familia naranja. Me dieron la oportunidad, confiaron en mí como persona con discapacidad y gracias a ello he podido gestionar muchísimas cosas. Por ejemplo, estamos manejando lo que denominamos como el 3 de 3, que esa es una situación en donde se tiene que implementar reglamentos para personas con discapacidad, donde haya direcciones y también que su titular tenga discapacidad. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora toca el turno de escuchar a la siguiente candidata. Vamos a escuchar, por favor, cómo se presenta Cecilia Márquez Alcadef Cortés, de Morena. Así que tienes el uso de la voz. Adelante. Hola, soy Cecilia Márquez Alcadef. Yo soy esclerótica sistémica. Es una enfermedad que me ha enseñado a mirar otras cuestiones que no veía cuando estaba sana. La enfermedad me ha permitido tener contacto con personajes maravillosos que me han enseñado no solo médicamente a tener salud mental, sino a enterarme de muchas de las afectaciones que no se da uno normalmente cuenta. Primero, la falta de respeto para los espacios para las personas con discapacidad. Segundo, la accesibilidad
en los sanitarios, lo más mínimo podríamos llamarlo. Tercero, la falta de derechos y respeto a los mismos. Los grupos vulnerables no tienen acceso a trabajo digno, tampoco tienen acceso a educación digna, y lo que hemos visto en el estado de Jalisco ante la negativa del gobernador de firmar el convenio federal es que no se hace llegar la pensión universal a todas las personas con discapacidad. ¿Cuál va a ser uno de los objetivos de Morena? Que a nivel nacional el gobierno del estado de Jalisco también logre firmar este convenio y se pueda tener el acceso a una pensión para cualquier persona con discapacidad. Otro de los puntos es el sector salud. Las enfermedades crónico-degenerativas como la que yo padezco o algunas otras enfermedades que ya están como discapacidad no tienen accesibilidad para los servicios médicos de calidad. Esto es una de las cuestiones que haremos desde el Congreso del Estado de Jalisco. Para mí es un honor decir que tengo una familia que respeta mi enfermedad, pero que también la comprende, y que no toda la sociedad comprende a aquellos que padecen una enfermedad o una discapacidad. Por eso vamos a trabajar en el Congreso del Estado. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a la siguiente candidata. Ella es Kermia Sagrario Chavarín Espinosa, de Futuro. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta y agradezco mucho la iniciativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el realizar estos foros para darnos el espacio y el uso de la voz para seguir visibilizando las luchas que estoy segura que cada una de nosotras, que somos mujeres, hemos estado desde nuestra trinchera aportando a este tema tan urgente para Jalisco. Mi nombre es Kermia Sagrario Chavarín Espinosa, originaria del municipio de Ixtatlán, Jalisco, del interior del estado, que es ahí donde hay que trabajar aún más todos estos temas. Soy socióloga por la Universidad de Guadalajara, tengo un diplomado por la Institución Divulgación Dinámica de España en Educación Especial, estoy por terminar la maestría en Educación por parte de la Universidad de Alfalanda, un tema que también me apasiona porque considero que es ahí dentro de las aulas donde se crea escenarios de posibilidades para construir un mejor futuro. Participar el día de hoy en este espacio significa dar un paso adelante por los derechos políticos electorales de las personas en situación de discapacidad, dejar atrás la política del pasado, esa política que simula, que no representa, que ha incluso provocado desigualdades muy marcadas a la hora de participar. Estoy muy contenta de estar hoy aquí desde la plataforma de Futuro como candidata en espacios de toma de decisiones, espacios públicos que históricamente se nos ha relegado en participar, y muy contenta de estar acá participando con propuestas que vamos a hacer desde el Poder Legislativo. Muy bien, ahora en esta tarde calurosa, tapatía, vamos a pasar a la siguiente etapa de este foro. Ya escuchamos, ya las conocimos, ya nos enteramos de sus retos, de sus intereses, de sus historias un poquito, al menos unas pinceladas. Ya nos enteramos de las cosas que les preocupan, de las que les importan, de las que les aquejan, y también de qué elementos les han sostenido y les han ayudado a que lleguen hasta donde están actualmente. Ahora, bueno, toca que presenten su plataforma y sus propuestas. Para esto tienen hasta 3 minutos. Así que bueno, vamos a empezar nuevamente con el orden inicial. Así que le daremos la voz a Joana Herrera Soltero. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues desde este espacio a mí me gustaría asegurarme que Jalisco no rechace a las personas con discapacidad. Todos sabemos que para el gobierno federal y estatal no hemos sido una prioridad. El principio básico de acción nacional es el humanismo y el objetivo no electorero, tener el mismo valor ante todos. A mí me gustaría tener una sociedad en la que siempre estemos incluidos, no por tener una discapacidad sentir ese rechazo. Desgraciadamente, desde que yo nací con esta enfermedad, desde que empecé a ir a la escuela. Afortunadamente nunca sufrí bullying, pero sí había comentarios y
que te hacían sentir mal de repente, a veces mismos de los propios maestros. Es algo que a mí me gustaría cambiar desde ya, porque yo creo que desde la educación viene desde la casa también. En tu casa tienes que tener un entorno social sano, donde tu familia te apoye. También hay que darles principios para que ellos, o material más bien, para que ellos también conozcan lo que es una discapacidad, para que también nos ayuden y puedan enfrentar las situaciones juntos con el apoyo para poder progresar como ser humano. A mí, la verdad, he vivido muchas situaciones que me han hecho muy valiente, pero también me gustaría que Jalisco fuera más diferente, tuviera más oportunidades, que no nos rechazaran, que nos dieran la bienvenida en cualquier trabajo, porque creo que aunque tenemos una discapacidad, somos capaces de realizar cosas y a veces hasta tenemos más habilidades donde pueden desarrollarlas. Y también me gustaría crear o fortalecer lo que viene siendo el servicio de transporte público. Me ha tocado situaciones en las que veo yo personas en silla de ruedas que tienen que esperar hasta 30 minutos para poderse subir a un camión. Entonces eso no se me hace equitativo, porque somos seres humanos. Entonces me gustaría que implementaran que todos los camiones tuvieran rampas, que todas las personas que necesitaran el servicio estuviera a disposición de nosotros, igual como cualquier otra persona. Y también en el ámbito laboral, también me gustaría que se implementara por lo de la planilla de alguna empresa, que hubiera personas con discapacidad y que así como cualquier persona tiene la posibilidad de subir a acceder a un puesto como gerente o algo así, también nosotros tengamos esa oportunidad. Muy bien. Ahora vamos a darle el uso de la voz a otra de las candidatas. Necesitamos saber también cuáles son sus propuestas y su plataforma política. Así que ahora cedo el uso de la voz a Teresa de Jesús Corona Valdés, de PT. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. En mi trayectoria como derechohabiente del ISSSTE, llegué a padecer mucho lo que eran los rechazos por parte del personal que labora ahí. Entonces a mí sí me gustaría, como una de mis propuestas, de que se mejore la calidad la calidad de lo que brindan, del servicio que brindan en las instituciones, tanto médicos como trabajadores sociales, psicólogos, todo el equipo interdisciplinario, que también en cuestión de transporte, que sea gratuito para las personas con alguna discapacidad. Como es cierto que decía la compañera aquí del PAN, que haya más rampas, sí, porque hay mucho transporte que no cuenta con ese servicio, que haya empresas particulares y también por parte del gobierno para que contraten personas con discapacidad. Por ejemplo, en lo que es los servicios, las tiendas de autoservicios, sí contratan personas a veces de la tercera edad con alguna discapacidad, pero no están dentro de la nómina, sino que simplemente es con las gratificaciones que la gente les brinda y es con lo que ellos se mantienen. Entonces, esta es una de las situaciones que yo traigo como propuestas. Y también el que se otorgue educación a la sociedad para que les brinden el apoyo necesario a estas personas vulnerables. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Muchas cosas las que van desfilando por este foro y vamos remitiéndonos a ciertos artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Vamos pensando en nuestra mente en el artículo 24 o en el 25 que tienen que ver con educación o con trabajo, con salud. Hay pues una gran gama para revisar y hacer efectivos nuestros derechos y que estas candidatas están proponiendo abonar en favor de ello. Vamos a darle la voz a la siguiente candidata. Ella es Mariana Ron. Adelante, Mariana, por favor, de Movimiento Ciudadano, para que nos presentes tu propuesta y tu plataforma política. Muchas gracias, Valeria.
Muy bien, la plataforma política que en esta ocasión está presentando la familia Naranja es muy básica en cuestión legislativa. Lo primero, es importante que como personas con discapacidad, una vez en el Congreso, incidamos directamente y sin representantes en el plan general del Poder Legislativo. Asimismo, que se trabaje una agenda legislativa para que se emitan todas las reformas adecuadas en materia de inclusión a personas con discapacidad. La segunda es que existan asesores con discapacidad, pero especializados en las materias que estén al interior de los distintos órganos técnicos. La tercera va encaminada a la creación de una dirección de inclusión a personas con discapacidad al interior de la Secretaría General, la cual sea la encargada de supervisar, analizar, darle seguimiento, proponer y entre otras facultades, ¿a qué? A todas las demás direcciones que están adentro, que son administrativas y legislativas, para que estén armonizadas en la inclusión a personas con discapacidad. La siguiente es crear la Comisión Permanente de Inclusión a Personas con Discapacidad, así como existe actualmente la Comisión Permanente de Asuntos de Inclusión a Personas de Pueblos Originarios. La que sigue, y creo que esa es la más importante, es armonizar todos los instrumentos jurídicos en Jalisco, porque considero que armonizándolos en base a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual pertenece a México desde el 2008, podemos generar un impacto en verdad trascendental en todas las áreas y esferas de la vida a las que nosotros participamos. ¿Por qué? Porque la participación de las personas con discapacidad necesita y debe ser directa, activa y efectiva. Y es por eso que nosotras, como mujeres, lo cual me siento muy orgullosa, estamos el día de hoy. Más aparte, seguir con el proyecto desde Movimiento Ciudadano que denominamos como el 3 de 3. ¿Esto qué significa? Que en los ayuntamientos se emplea el reglamento de inclusión a personas con discapacidad al mismo tiempo de un reglamento municipal y que su titular tenga discapacidad y conocimientos en la materia, porque al final de cuentas, nada de nosotros, sin nosotros, hasta que la inclusión se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias a Nora Mariana Ron Zúñiga de Movimiento Ciudadano. Ahora vamos a darle el uso de la voz a la siguiente candidata. Se está poniendo emocionante esto porque hay muchas propuestas muy interesantes de cada una de ellas y también esto nos da un reflejo de todo lo que hace falta y de todo lo que es necesario hacer y que es necesario que suceda. Vamos pues a darle el uso de la voz a la siguiente candidata. Ahora por favor le pido a Cecilia Márquez Alcadef Cortés de Morena que nos presente su propuesta y su plataforma política. Morena es quien volteó a ver a las personas con discapacidad, la que le dotó de una pensión universal que no se ha podido aplicar por la firma de un no convenio con el gobierno del Estado de Jalisco de Movimiento Ciudadano. Pero ahora que llegue la doctora Claudia Sheinbaum, se va a hacer una pensión universal sin necesidad de firmar convenio con los gobernadores para que todas y cada una de las personas con discapacidad reciban un apoyo. Pero lo más importante es armonizar ya la ley que hay a nivel federal para que a nivel estatal se puedan aplicar. Los ayuntamientos son los responsables de la aplicación de las NOMS y los permisos de construcción. Y ellos son los responsables de que no haya accesibilidad o la accesibilidad debida para aquellas personas que tenemos alguna discapacidad. Otra de las formas es el transporte público. Se habla mucho del transporte público y de la mejora del transporte público, pero no se considera a las personas que también se discrimina al no darle la misma utilidad al transporte público. Aquellas personas que, por ejemplo, buscan trabajar, educarse o hacer deporte, no cuentan con los horarios ni los transportes igualitarios. ¿Qué quiere decir? Que les permitan la accesibilidad. Ni siquiera tienen lenguaje braille, ni siquiera tienen nada. O sea, esto estamos hablando de un estado que se dice de primera. Lo primero que tenemos que hacer
es tener una cultura de los derechos humanos. Esto hablando de los derechos humanos, porque se violenta y se discrimina a quien no se le ve como un igual, porque no es aceptable aspirar a la grandeza de un Estado si no tenemos accesibilidad para todos y todas, porque mi compromiso desde la labor legislativa es liderar para tener una cultura de la inclusión, pero no una cultura de la inclusión de dientes para afuera, porque estamos hablando de una cultura de la inclusión en educación, estamos hablando de una cultura de educación en la cultura, estamos hablando de una cultura de la inclusión en lo laboral y estamos hablando de una cultura de la inclusión también en lo deportivo. Y lo más importante de todo, el sector salud. El sector salud tiene muy poco una atención a las personas con discapacidad. Consideran que son personas que no son productivas, en muchos casos a algunos se les dice que no les pueden dar trabajo porque no pueden darle a la accesibilidad necesaria. Y les recordamos que muchos de nuestros genios del mundo, incluso jaliscienses, contaban con una discapacidad. No recordamos que José Clemente Orozco no tenía una de sus manos. No recordamos que tenemos muchos altos genios que también nos han demostrado que ellos han defendido a los derechos humanos de las personas discapacitadas o de las comunidades indígenas. Por eso, desde el Congreso del Estado de Jalisco, vamos a trabajar por la inclusión, pero sobre todo por la aplicación de la ley a todo en los ayuntamientos y en el Estado. Muchas gracias. Vamos ya a la mitad de este foro y seguimos ahí tomando nota y seguimos ahí echando a volar nuestra imaginación, nuestras esperanzas y también nuestras preguntas. Ya casi preguntamos. Ahora vamos a escuchar a la candidata de futuro, que es Kermia Sagrario Chavarín Espinosa, quien nos va también a mostrar sus propuestas y su plataforma política. Por favor, adelante, Kermia. Muchas gracias, Valeria. Para futuro es sumamente importante poner al centro a las personas de Jalisco y sobre todo a las personas en situación de discapacidad. Sus agendas, sus luchas, sus necesidades y problemáticas que históricamente han sido minimizadas en el estado de Jalisco. Por eso es urgente comenzar a trabajar desde el Poder Legislativo. Nosotros, en primer lugar, vamos a seguir luchando desde el Congreso con un tema urgente que es la salud mental, porque sabemos que sin salud no hay futuro. Ya dimos un primer paso para atender un tema de salud, como es la iniciativa de enfermedades raras, que no ha podido pasar en el Congreso y que hoy por hoy sigue siendo una necesidad para las personas y para sus familias. De igual manera, es necesario seguir luchando por la vivienda, tener un patrimonio a las personas en situación de discapacidad. Por eso traemos la iniciativa de crear el Instituto de Acceso a la Vivienda para brindar a personas que más lo necesitan unidades de vivienda comunitaria. No podemos permitir que en Jalisco se siga dando un paso atrás. Es importante ser vigilantes de los presupuestos que llegan a vigilar los presupuestos que se aprueban en los ejercicios fiscales año con año. Es urgente que los programas dirigidos hacia personas con discapacidad no se les disminuya el presupuesto y peor aún se eliminen, como lo que pasó este año con el programa desde la Dirección de Inclusión del Estado por la inclusión de personas con discapacidad. Tenemos que seguir dando la batalla para que esos presupuestos lleguen hasta las personas en situación de discapacidad del interior del estado de Jalisco. Por ejemplo, los programas de fortalecimiento para el empleo, los programas de fomento deportivo para los municipios. No podemos hablar de programas sociales y de iniciativas de ley si no hay un presupuesto que permita que realmente se generen todos estos programas dentro de todo el estado de Jalisco. Tenemos que también incentivar, ser vigilantes con estos programas en cuestión a la accesibilidad y a la movilidad dentro de la zona metropolitana, pero también en el interior del estado de Jalisco. También impulsaremos programas en cuanto a la ley de cultura para que se hagan festivales inclusivos y que el potencial de las personas en situación de discapacidad sea apoyado generando festivales, talleres musicales de teatro y de danza dentro y fuera
de la zona metropolitana de Guadalajara para que las personas con discapacidad tengan todo el acceso. Muy bien, pues ya escuchamos las 5 propuestas en este foro. Ya estamos cada cual tomando nuestras notas, imaginando, pensando y queriendo saber muchas cosas. Así que ahora vamos a la siguiente etapa. Y esta etapa consiste, bueno, en hacer preguntas específicas para cada una de las candidatas de acuerdo a lo que ya nos han contado. Seguramente ustedes que nos escuchan y nos miran por allá en las diferentes plataformas tendrán preguntas que querrían hacerles, igual y podrían comentarlo en redes sociales. Nosotras aquí haremos algunas preguntas. Ojalá tuviéramos muchísimo tiempo para hablar largo y tendido al respecto, pero bueno, ahora lo que toca es aprovechar el tiempo al máximo y hacer la primera pregunta, que estará dirigida a Joana del PAN. Así que bueno, va la pregunta. Tú hablabas mucho de esta cuestión de la necesidad de aceptación de las personas con discapacidad, mencionabas principalmente el ámbito educativo y el laboral. Entonces, bueno, mi pregunta me gustaría que nos ampliaras en qué consistiría ese logro, ese conseguir la aceptación en esas esferas para las personas con discapacidad desde tu labor. ¿Cómo lo harías? Bueno, a mí me gustaría crear centros de información donde hablaran temas de discapacidad, todos tipos de discapacidad, para que las familias estén informadas y tengan ellos un espacio donde puedan realizar actividades para que cuando ellos salgan a la sociedad puedan enfrentar el rechazo. Me gustaría que Jalisco ya no nos rechazara, me gustaría que cuando saliéramos a las calles fuéramos unas personas como cualquiera otras. Sí, me preguntabas también sobre el tema del transporte público. Es verdad que también necesitamos gente con discapacidades también que puedan manejar algún camión, que existan rampas, que los letreros de las señalizaciones también estén en todas las calles, no nada más en lugares céntricos, porque me ha tocado pasar por el centro histórico, ahí es donde regularmente están las señalizaciones, pero en las demás calles no. Entonces yo creo que también es necesario que todas esas señalizaciones estén en todo el estado, no nada más en ciertas calles, no nada más en ciertos cruces, y también me gustaría que creáramos algún centro donde hubiera como terapias, rehabilitación para desde los niños, desde recién nacidos hasta personas mayores, porque también hay centros de rehabilitación donde solamente te atienden hasta cierta edad. Entonces me gustaría también que fueran para todos en general, que no hubiera un límite de tiempo o un límite de años, y ahí también llevar a cabo terapia psicológica para todas aquellas personas que la necesiten. Creo que una persona con discapacidad estaría bien reforzada con el tema psicológico, y también me gustaría que implementaran en las escuelas libros para las personas que no pueden leer, también capacitar a los maestros para el tema del braille, y también me gustaría que, como ya lo había comentado antes, que en todas las empresas hubiera un porcentaje de personas con discapacidad para que también ya fueran incluyentes y pudiéramos tener un mejor Jalisco. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, bueno, nos hablas de un centro de información para que las personas estén enteradas de en qué consiste ser una persona con discapacidad. También hablas de centros de rehabilitación. También importante el transporte público, y aquí lo habla desde dos vertientes, ¿no? Una, desde que el transporte público sea accesible para todas las personas, incluyendo las de movilidad reducida, y otra, bueno, que incluso las personas con discapacidad puedan también, por ejemplo, trabajar en el transporte público. Me parece que en eso se resume su respuesta, y yo quisiera que finalmente nos dijeras, o más bien la pregunta es, ¿qué le dirías a la clase política de por qué es importante que se haga esto que tú estás planeando? Bueno, yo le diría a la clase política, la verdad es que ellos no nos ven como una fuerza de trabajo, ni como una fuerza
no nos ven como una fuerza de trabajo, nosotros somos invisibles para muchos partidos y gobiernos, por eso agradezco yo al Partido Acción Nacional antes que ellos me hayan ofrecido la candidatura, primero viendo mi potencial. Llevo casi cerca de 3 años formalmente trabajando para esta institución. Gracias a este trabajo yo tengo sustento para mi familia y también debemos seguir con cuotas o acciones afirmativas para seguir siendo incluyentes y que todos los grupos vulnerables tengan voz. Perfecto. Ahí está el mensaje de Joana Herrera Soltero de Partido Acción Nacional, así que escuchen, por favor. Vamos ahora a darle la voz a la siguiente candidata y también va a la pregunta. Teresa de Jesús, así es, de PT. Bueno, pues hablabas de muchas cosas importantes. Yo te preguntaría a ti primero un poco lo que le preguntaba a Joana. ¿Por qué sería importante que sucediera esto que tú estás haciendo, estás planteando en tus propuestas? ¿Por qué sería importante? Y de esos puntos que tú planteaste, ¿cuál te parece? Digo, es difícil elegir y más cuando los derechos son interdependientes, pero de esos que tú planteaste, ¿cuál te parecería el más urgente? ¿Cuál sería como el primerito? Entonces, bueno, serían esas dos preguntas. Uno, que nos cuentes por qué la importancia de que suceda y dos, el punto más importante, ¿cómo sucedería? Bueno, sería muy importante que esto sucedería porque mejoraría el nivel o la calidad de vida de cada una de las personas que tienen una discapacidad. Porque es importante también que las empresas particulares, que los gobiernos, tanto municipal como estatal y federal, pusieran más énfasis y se preocuparan más por las personas con estos problemas. Hay mucho déficit de atención, tanto en el sector público, privado. Todas las personas necesitamos de un ingreso. No hay trabajo, hay limitaciones, hay segregaciones para estas personas. Entonces sí sería muy importante que nos dieran esta oportunidad de seguir laborando, de seguir estudiando, de seguir participando dentro de las actividades de la sociedad. Que también haya educación, ¿sí? Educación en las escuelas. ¿Para qué? Para que tengan esa importancia las personas que vivimos con esas limitaciones, los familiares, como lo comentaba hace un rato, los familiares que también padecen el hecho del rechazo de la sociedad, las burlas, el que no los incluyan dentro de las actividades. Tenemos que garantizar también un pasaje gratuito para estas personas, tanto por las necesidades actuales de la sociedad. Transporte gratuito, que haya trabajo, ¿no? Que este derecho al trabajo sea efectivo porque es muy necesario, porque las personas con discapacidad en esa gran y amplia gama de realidades merece tener los derechos resueltos, merecemos tener nuestros derechos resueltos, y es un poco lo que plantea Teresa. También hablabas un poco sobre la salud. ¿Cómo crees por dónde se debería empezar en esta parte, ¿no? En la cuestión de los servicios de salud para las personas con discapacidad? Pues yo creo que destinar más presupuesto al sector salud para que pudiera contratar más equipo interdisciplinario, como son desde terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos, doctores que atienden lo que es la clínica del dolor, porque es muy limitante, hay muy pocos profesionistas dedicados a esto y hay mucha demanda de estas personas dentro de las instituciones. En ocasiones, por ejemplo, necesitan una rehabilitación, van a un IMSS y les dan la rehabilitación cada 6 meses, cada año, de nada sirve, ¿sí? Porque necesitan una rehabilitación constante, que hicieran más clínicas de rehabilitación, por ejemplo, en los centros recreativos como son parques,
hay albercas para la sociedad, que fuera gratuita, pero que también les dirigieran ciertos horarios y ciertas profesionistas para que les dieran sus clases de rehabilitación dentro de las escuelas de natación. Bueno, pues ahí está un poco más ampliado el punto. Ahora vamos a pasar con la siguiente candidata y con sus pregunta específica también. Ahora toca el turno a Nora Mariana Ronzúñiga, de Movimiento Ciudadano. Y bueno, ya entre muchas de sus propuestas, una de las que más me llamó la atención y en la que voy a enfocar la pregunta es en esta parte de la armonización legislativa. Primero, bueno, es una pregunta compuesta como de dos, voy a jugar un poco así con todas las candidatas en preguntar y que planteen por qué es importante y que sea un mensaje principalmente dirigido a la clase política de la que ahora son parte, por supuesto. ¿Por qué es importante la armonización legislativa y desde tu propuesta, cómo lo harías? Muy bien, muchas gracias otra vez por la palabra. Es muy sencillo. Desde el 2008, México, y al igual Jalisco, al pertenecer, estamos obligados a cumplir con la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en este cumplimiento, de repente hablamos sí de trabajo, de salud, de educación, de transporte, pero el cómo, a fin de cuentas, aquí nos importa el cómo, y las leyes no están armonizadas en esa transversalidad de inclusión a las personas con discapacidad. Entonces, es importante, aun cuando en Jalisco exista la ley de inclusión a personas con discapacidad, agarrar todas estas leyes e instrumentos jurídicos que existen y darles ese brochazo de inclusión a personas con discapacidad, en donde se especifique punto por punto y se dé a conocer cuáles son las verdaderas necesidades y se plasmen en cada instrumento. Por eso es importantísima la armonización legislativa desde el control de convencionalidad. Perfecto. Ahora, ¿por qué crees? A ver, esta pregunta está planteada de una forma extraña, lo aclaro, pero también aclararé a dónde quiero llegar con ella. ¿Por qué crees que no suceda? Pero no estoy intentando que nos cuentes todo lo terrible que está alrededor, sino que nos cuentes todas esas piezas que han hecho falta justamente. Creo que si podemos poner sobre la mesa las cosas que están haciendo falta, será más fácil que podamos tomarlas e integrarlas, que si no sabemos ni qué sucede, ni entendemos por qué, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está haciendo falta hasta este momento para que eso se lleve a cabo? ¿A qué nos enfrentamos? Porque creo que además es a lo que, de llegar tu propuesta a buen puerto, pues a lo que te vas a enfrentar para lograrlo. Entonces, ¿por qué no sucede? Sí, la planteaste es muy rara. Muy bien, vamos por lo primero. Tal vez no sucede en 3 años porque definitivamente armonizar todo un instrumento jurídico es complejo. Empezamos por ahí. Entonces, tenemos que llegar aparte a una consulta de inclusión de personas con discapacidad que ahora lo demarca también la ley. Entonces, el establecer todas esas piezas de la consulta, más aparte que cada 3 años se cambia de legislación, creo que corre un poco en contra y queda de tarea para la siguiente legislación. Ese muy posiblemente pudiera ser otro tema. Creo que no existiría ningún tipo de barrera y creo que lo estamos constatando todas aquí, que de llegar creo que todas seríamos las primeras en levantar la mano. Entonces creo que no existiría como esa parte de limitante. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con la siguiente propuesta y la siguiente pregunta, evidentemente. Bueno, vamos a hablar con Cecilia de Morena, Cecilia Márquez Cadef Cortés. Hablabas de cultura de inclusión en diferentes ámbitos y en diferentes esferas, y a mí me gustaría, antes de hacer otra pregunta más puntual, que nos explicaras en qué consiste esa cultura de inclusión de la que hablas. Bueno, esta es mucho más amplia que un factor educativo o un factor cultural. Tiene que ver con una sociedad que respete y que considere y que vea a todos por igual. Todos somos iguales. Para Morena, todos somos iguales. No vale más uno que otro. En Jalisco, el 2.5% de la población de 15 años y más son unos 200,000 personas. No son personas que no saben ni leer ni escribir. Por desgracia, la mayoría de ellas son personas que tienen alguna discapacidad. Y esto es grave, muy grave. ¿Por qué?
Porque si estamos hablando de inclusión, debemos de estar del lado de aquellos que buscan superarse y darles todas las herramientas para que se superen. Por eso debemos desde el Congreso canalizar apoyos para que los niños con neurodivergencias o con algún tipo de discapacidad o alguna situación diferente de aprendizaje cuenten con el apoyo que se merecen. Hay primarias donde no les permiten a los niños con alguna discapacidad asistir con un acompañante. Y esto ya es limitante para ellos. Las maestras y los maestros hacen un gran esfuerzo con sus alumnos, pero también se requieren ya algún tipo de ayuda en cada uno de los planteles para una persona que tiene una circunstancia diferente. Aunque se ha reducido la pobreza multidimensional en 2.6 millones en el 2020, les voy a decir que el rezago educativo de Jalisco se ha incrementado y ese es del 1.55 millones, que quiere decir que hay muchas personas con discapacidad o con circunstancias diferentes que no han podido acceder a la educación. Si una de las formas de superarnos para encontrar trabajo es tener educación, estamos hablando de que debemos de dotar a todos y cada uno, niñas y niños o cualquier persona, para que tenga esta circunstancia. Otra de las cuestiones es la obligatoriedad. Sí, la obligatoriedad de que los espacios tengan accesibilidad. Por eso, desde la Cámara de Diputados Federal trabajamos en diferentes foros para que el CONACYT tuviera un impacto. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto para que los edificios de índole cultural o de índole histórico o de índole gubernamental tengan accesibilidad para todos y cada uno. Y es un proyecto donde están trabajando jóvenes estudiantes para que se pueda tener eso. Lo de la accesibilidad en la vivienda. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a una educación, a salud, a un entorno de bienestar y a una vivienda. ¿Cómo una persona con discapacidad que ve limitantes hasta en su sueldo, en su emisión de su pago, en sus horarios, en su accesibilidad al trabajo, puede acceder a una vivienda? Por eso la modificación de la ley del Infonavit, para que todos y cada uno de los mexicanos, no solo las personas con discapacidad, puedan acceder a una vivienda o poder tener un crédito a partir del primer año laboral. ¿Qué quiere decir? Que puedan acceder a tener una vivienda propia. El problema que tenemos en la zona metropolitana y sobre todo en algunos lugares es que ninguno de los edificios contempla la accesibilidad para las personas con discapacidad. Por eso tenemos que obligarlo desde la Constitución del Estado de Jalisco y armonizarlo con la federal. Esto es muy importante, pero si hablamos de la accesibilidad a la ley, ahí estamos hablando de lo más vulnerable, del hilo donde muchos caen en desgracia y no encuentran justicia. Muy bien, pues esta es la propuesta de Cecilia Márquez Alcadez Cortés de Morena, y ahora vamos a pasarle el uso de la voz a la candidata de futuro, a Kermia Sagrario Chavarín Espinosa. Por favor, ahí va la pregunta. Bueno, tocaste varios temas y, híjole, y tenía muchas preguntas en mente, igual que con todas, y voy a tener que elegir un par. La primera, bueno, tema de presupuestos. ¿Cómo se puede, un poco mencionaste otras cosas, pero me quedé pensando, me quedó la palabra bailando en la mente, porque creo que los principales conflictos de la atención a las personas con discapacidad desde las instituciones gubernamentales tienen que ver con destinar un presupuesto suficiente para ejecutar las acciones necesarias. ¿Cómo podrías trabajar tú desde tu propuesta para que eso suceda de verdad? Muchísimas gracias, Valeria. Así es, un tema que hoy por hoy sigue trastocando la acción concreta en materia de inclusión y de derechos a personas con discapacidad, pues sigue siendo el presupuesto. Es muy importante que este presupuesto sea repartido de manera justa, ¿no? Desde un enfoque de justicia social, ¿no? Donde a las personas que históricamente se les han vulnerado más sus derechos puedan tener parte de los recursos que se reparten en nuestro estado de Jalisco. El ejercicio es muy interesante. Desde el Poder Legislativo tiene que pasar de sí o sí el presupuesto de egresos que el Ejecutivo año con año hace para todos los municipios del estado.
Por eso es sumamente importante que desde el Poder Legislativo, desde todas las bancadas del Congreso, estemos vigilantes y también proponer que estos presupuestos lleguen de manera puntual a las necesidades más urgentes de nuestro Estado. Un ejercicio muy importante que se hace es hacer esa transversalidad a los programas que dirigen los presupuestos sobre todo de personas en situación de discapacidad. Es importante que como legisladores, legisladoras, estemos atentos y que propongamos y exijamos al Poder Ejecutivo hacer la chamba que le toca, ¿no? Estar vigilantes. Reitero la necesidad de que programas como Jalisco Incluyente, que tiene 3 años que en lugar de aumentar el presupuesto se ha disminuido, programas como el que se tenía por la inclusión de personas con discapacidad no exista para nuestro Estado este año, que apoyaba a organizaciones de la sociedad civil que atendían puntualmente temas en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad. Desde el Congreso también impulsamos una iniciativa muy importante que es armonizar la ley de la atención del trastorno del espectro del autista en nuestro Estado de Jalisco con la ley federal. Sin embargo, esta iniciativa sigue atorada en el Congreso. Esta iniciativa se hizo en conjunto con sociedad civil, padres de familia y académicos expertos, y hoy por hoy es una iniciativa que sigue atorada en el Congreso y que no se presupuesta y que no se sanciona por falta de tener la ley puntualmente armonizada con el poder, con la ley federal de nuestro Estado, y que también necesita ser presupuestada. Es importante que estos presupuestos sean aterrizados en programas muy puntuales, porque si bien hay otros como el programa de fortalecimiento al empleo para nuestro Estado de Jalisco, es importante seguir dando la batalla para que este fortalecimiento también se dé en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es importante que el presupuesto que se da a los servicios de educación especial es un dato muy interesante. El año pasado eran 300 pesos, ahora son 200 pesos los que están presupuestados para estos servicios. Una cosa terrible, ¿no? Que viene etiquetado también presupuesto federal, pero que también el presupuesto del Estado tiene que salir una partida para esas necesidades, para que el rezago educativo de las personas en situación de discapacidad no continúe en nuestro Estado de Jalisco. Nosotros vamos a seguir dando la batalla para que desde el Congreso siga existiendo estos presupuestos. Muchas gracias. Pues de verdad es que hay mucho que decir, hay mucho que preguntar, el tema es complejo, hay una brecha de exclusión bastante añeja que es necesario reducir, y bueno que ahora ya está esta acción afirmativa y que ahora tenemos a ellas como candidatas representando a las personas con discapacidad en el sector político. Me parece que es una acción atinada, necesaria, que ya era urgente y que espero que continúe y que tome cada vez un mejor lugar. Muchas gracias a todas por sus propuestas. Voy a hablar de salud, de transporte, de armonización legislativa, de presupuestos, de pensiones, de educación, de trabajo, del imaginario social que se tiene de la discapacidad y de lo que hay que combatirlo cuando se tiene cuando se habla de prejuicios en torno a esta condición de vida. Hablamos de muchas cosas, otras se quedaron en el tintero evidentemente, pero bueno, pronto serán las elecciones y habrá que continuar el diálogo permanentemente. Ahora pues no me queda más que pedirles que nos despidamos. Voy a darles el uso de la voz a cada una nuevamente en orden de aparición. Así que primero toca a Joana Herrera Soltero del Partido Acción Nacional. Para despedirse tienes un poquito de tiempo, tienes un par de minutos. Así que bueno, pues te escuchamos y muchas gracias por tus palabras, por tu presencia y por estar aquí representando a las personas con discapacidad, que al final de cuentas el tema es ese, no importa de qué color. Muchas gracias. Bueno, yo para finalizar me gustaría compartir un mensaje para todas las personas con discapacidad y para toda la sociedad. La discapacidad no es un castigo,
evidentemente es algo que no podemos elegir, pero solo nosotros tenemos el poder de evitar que defina toda nuestra vida. Se nos suele repetir mucho que somos fuertes y valientes por vivir una discapacidad, y lo cierto es que no. Esto ocurre porque inconscientemente piensan que no podrían vivir como nosotros, y eso no es así, puesto que cualquier persona en cualquier circunstancia de su vida puede desarrollar una discapacidad. Y aquí es cuando toca elegir qué camino quieres escoger. Y como ves, yo elegí vivir pese a cualquier circunstancia. ¿Y ustedes? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Y ahora, bueno, la misma indicación, despedirnos para la candidata que sigue, para Teresa, por favor, Teresa de Jesús, del PT. Adelante. Sí, gracias. En materia de discapacidad nos hace falta mucha ayuda, que la sociedad sea más sensible a nuestras necesidades, que nos vean, nos escuchen y plasmarla en leyes para un mejor desarrollo. Mi nombre es Teresa de Jesús Corona Valdés, candidata del Partido del Trabajo y de Noroña, y como él, así pelearé por los derechos de los grupos de discapacidad. Hasta la victoria. Gracias. Y ahora vamos a darle el uso de la voz a la candidata por Movimiento Ciudadano, Mariana Ron. Adelante, Mariana, por favor. Muchas gracias nuevamente por el uso de la voz. Ese también es un mensaje para todas las personas con discapacidad. Amigos, por favor, cada día empoderémonos más. Es importante entender que ya no podemos seguir viviendo en el caduco paradigma del asistencialismo. Por favor, es esto lo más importante, que entendamos el valor que tenemos como seres humanos, que defendamos nuestro derecho al trabajo, a la educación, y todo ello lo podemos defender desde el Congreso. Esto es importante teniendo una representatividad directa, activa y efectiva en la toma de decisiones, porque hemos sido segregados por muchísimas décadas o desde toda la humanidad. Entonces es importante esta incidencia, que no seamos representados por personas sin discapacidad, porque siempre hay que tener en cuenta el lema de nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Entonces, no me queda más que agradecerle a mi coordinador, Manuel Romo, muchísimas gracias, a quienes lo antecedieron y también me han dado la oportunidad, a mi familia. Entonces, la verdad es que en esta ocasión va a ser una votación histórica y por favor no olviden de ir a votar todo naranja. Muchísimas gracias y hasta pronto. Mi nombre es Mariana Ron. Gracias, Mariana. Y ahora vamos a darle el uso de la voz también a Cecilia. Adelante, Cecilia de Morena. Cecilia Márquez Alcadez Cortés, tienes el uso de la voz. Gracias, soy Cecilia Márquez, orgullosamente de Morena. ¿Por qué soy orgullosa de Morena? Porque hemos pensado en aquellos que menos tienen. Y también aspiro a ser diputada porque tengo la convicción de servir, como lo hice en la Cámara Federal, defendiendo los derechos de todas y todos. Pero tú tienes el poder de elegir qué prefieres, corrupción o prefieres una justicia social dentro del presupuesto. Cuando hablamos del presupuesto, el presupuesto es quien habla para apoyar a las personas con discapacidad. Nosotros no consideramos que el apoyo universal para las personas con alguna discapacidad sea una medida asistencialista. Es algo que te mereces por un derecho constitucional, por el respeto a la humanidad y sobre todo porque nosotros estamos hablando de ayudar a que las desigualdades se disminuyan. El día que lleguemos a hablar de que no existen desigualdades, ese es el día que todos y cada uno de nosotros seremos dignos de ser más que una cuota en un partido. Por eso yo no le agradezco a nadie ni al partido que pongan cuotas afirmativas. Le exijo a todos y cada uno de los partidos que pongan cuotas afirmativas y que tengan real representación, porque la real representación les da acciones de verdad, acciones que luego pueden ser tomadas en beneficio de la sociedad. Por eso yo te digo, este 2 de junio, vota todo Morena, porque nosotros pensamos siempre en ti. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, pues por último vamos a darle el uso de la voz a Kermia Sagrario Chavarín Espinosa de Futuro. Adelante. Muchísimas gracias, Valeria, por la moderación tan bella y el cariño personal también que tenemos de hace un par de años. Quiero aprovechar este espacio para reiterar que nuestro compromiso es muy claro con los y las
jaliscienses, poner siempre la política al servicio de las personas y al centro las agendas más urgentes, como lo es la agenda de las personas en situación de discapacidad. Nosotros creemos que el futuro, frente a esta realidad que se vive en México y sobre todo en Jalisco, puede ser distinto, aunque en el presente se vea tan difícil. Te invito que este 2 de junio vayas a votar con la seguridad de que para Jalisco otro futuro sí es posible. Particularmente a las personas en situación de discapacidad, las invito a votar con la seguridad de que desde Futuro vamos a seguir trabajando desde todos los espacios, desde todos los municipios, para que sus derechos sean cada vez más garantizados en nuestro estado, donde dejemos atrás la política de simulación, la política que no nos ha representado, la política que ha provocado desigualdades. Por eso te invito que tomes a conciencia tu decisión. Tienes el poder de cambiar el rumbo de Jalisco y que personas que realmente entienden las necesidades, porque las vivimos junto con ustedes, estemos en esos puestos en toma de decisiones por tu futuro. Por eso este 2 de junio te invito a votar por todas las candidaturas del Arbolito para que tu colonia, tu municipio, tu barrio, tu distrito y sobre todo nuestra próxima gobernadora pueda generar este futuro que tanto deseamos. Vota por Futuro, vota al Arbolito. Muchas gracias, Kermia, muchas gracias a todas. Gracias a Joana Herrera Soltero del Partido Acción Nacional. Gracias también a Teresa de Jesús Corona Valdés, sí, efectivamente, del Partido del Trabajo. También gracias a Nora Mariana Ronzúñiga de Movimiento Ciudadano, también a Cecilia Márquez Cadef Cortés de Morena y por supuesto a Kermia Sagrario Chavarín Espinosa de Futuro. Gracias por estar acá, gracias por hacer uso de la voz y por estar empoderadas en pro de las personas con discapacidad. Ahora sí que allí hay para elegir muchos temas los que hay que resolver, incluso muchos que no se han dicho acá, pero hay mucho por hacer y ya empezamos. Así que muchísimas gracias. Creo que vamos a cerrar este ejercicio democrático con esta despedida. Muy contenta de poder haber moderado este foro. Y pues a nombre del canal del Parlamento del Congreso de Jalisco y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pues les agradezco a todos su asistencia, a las candidatas, su presencia, a los partidos su colaboración y a quienes nos miran o nos escuchan en las diferentes plataformas donde se transmite este foro. Muchísimas gracias por su atención y por favor, recuerden, las personas con discapacidad somos personas proactivas que realmente no somos diferentes de una persona sin discapacidad, excepto por alguna característica que nos impide hacer las cosas de igual forma que la mayoría y que necesitamos que se acorte esa brecha de desigualdad para que podamos tener una vida plena como merece cualquier ser humano. Muchísimas gracias y recuerden que bueno, el 2 de julio son las elecciones más grandes en nuestra historia y que podremos elegir a las personas que ocuparán la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, la gobernatura, presidencias municipales y diputaciones locales. Así que anota la fecha y vota con información. Es neta, vota. Muchísimas gracias. Es neta, vota por ti, vota por tu Jalisco, vota por tu familia, vota por tu comunidad. Es neta, vota pa' que no elijan por ti. Votar nos hace libres, nos hace iguales, vota es tu oportunidad. Vota por tu familia, vota por tu comunidad. Es neta, vota pa' que no elijan por ti. Este 2 de junio es neta, vota. IFC Jalisco.